Temporada 1. Contame una historia. Dice Borges, memoria, nombre que damos a las grietas del obstinado olvido. De eso se trata Contame una historia. Mi amiga la radio. La radio deja hacer y acompaña. Rezaban las letras blancas sobre el fondo rojo de la caja de fósforos Tres Patitos, que estaba sobre la mesada de granito de la cocina. Con la dificultad propia de aquella niña que empezaba a leer, deletré cada palabra, pero no alcanzaba a entender. «Mami, ¿qué quiere decir esto?», pregunté subida al banquito que me permitía alcanzar la mesada y ayudar a pasar cada trozo de masa por la espátula ranurada y convertirla en ñoquis. Que podés escuchar la radio y a la vez seguir haciendo tus tareas, como nosotras ahora, me contestó mi madre, a la vez que hacía un cilindro de masa perfecto. Me quedé pensando, mientras seguíamos llenando la mesada de la rica pasta. Y la radio acompañaba de fondo, en su lugar privilegiado. Una repisa que había hecho el carpintero del barrio, exclusivamente para poner el aparato. Era una radio capilla de madera lustrosa. Estaba bastante alta, aunque mis padres llegaban con facilidad, a mí no me era posible alcanzarla. Seguramente esa había sido la idea, que yo no la alcanzara. Entre las noticias y las voces de los locutores se escuchaba música, que mi madre y yo tarareábamos alegremente mientras seguíamos con los ñoquis. Es verdad, pensé, deja hacer y acompaña. Hasta la llegada del televisor, la radio fue el artefacto más importante de la casa. Nos acompañaba todo el día con la música y las noticias, y por las noches con los radioteatros. El advenimiento de la TV cambió la rutina de las noches. Pasamos de las radionovelas a las telenovelas. Si bien me gustaba ver televisión, la radio ejercía sobre mí un hechizo inexplicable que me sigue acompañando. Pero en aquellos tiempos yo necesitaba saber cómo llegaban las voces hasta ahí. Mis padres me explicaban dentro de lo que podían, porque creo que ellos tampoco entendían mucho el sistema. Hablé muchas veces de los hombrecitos de adentro de la radio. Creo que esa era la razón por la cual la radio capilla estaba bien alta. Mi primo, bastante mayor que yo y con afición a los inventos, estaba armando una radio de galena. Cada vez que íbamos a su casa yo quedaba hipnotizada mirando su trabajo, y lejos de despejar mis dudas, las aumentó. Si no entendía la radio de madera lustrosa, mucho menos iba a comprender ese pedazo de madera con cables de cobre y otras cosas raras. Aunque mi primo se esforzaba en explicarme, yo estaba segura de que de ahí jamás iba a salir un sonido. Por la antena llegan las ondas de radio que viajan a un transformador, también lleva un condensador, que ya lo tengo, pero me falta conseguir un diodo y el sulfuro de no sé qué cosa, me decía. Demasiado para mí. Pero llegó el día en el que mi primo consiguió todo y la radio comenzó a emitir sonidos. Eran muy bajos, pero podíamos escuchar con unos auriculares que él había armado. Lo había hecho con partes de un teléfono. La radio ni siquiera se enchufaba. Qué difícil era entender el funcionamiento. Claro que no se escuchaba tan lindo como la que había en casa, pero escuchar voces que salían de ese engendro de madera, cobre y sulfuro de no sé qué cosa era por demás de fascinante. A medida que yo iba creciendo, la radio iba sufriendo su metamorfosis. Así pasamos a la radio a transistores que estaba sobre la mesada, porque yo había crecido lo suficiente como para no desarmarla en busca de los hombrecitos. Ya había en casa más de una radio. La de la cocina era una Noblex Carina y mi papá tenía una Spica en su mesita de luz. Para un cumpleaños me regalaron una muy chiquita que podía pegar a mi oreja por las noches para no molestar a mi hermana que dormía en la cama del lado. De todas maneras, la más importante seguía siendo la que estaba en la cocina. Esa era la que nos reunía para escuchar los partidos del Charrúa los sábados y los de Primera División los domingos. Y a la que acudíamos cuando algún acontecimiento importante pasaba en el país. Algunas veces tratando de sintonizar Radio Colonia, cuando las emisoras de acá eran censuradas. Con la radio debajo de la almohada seguí paso a paso la caída del avión de los rugbyers uruguayos en los Andes. Lloré cuando escuché que habían abandonado la búsqueda y recibí el mejor regalo de mi cumpleaños de 15 aquel día, en el que la radio me contó que habían encontrado a 16 sobrevivientes. Después tuve unas 7 mares.
Esa radio te daba como un estatus especial. Decirle a alguien, yo tengo unas 7 mares, con un dejo de arrogancia, era colocarte en un nivel privilegiado. Y ya después, por los 80, y con la llegada de la frecuencia modulada, se impusieron los radiograbadores que te permitían grabar un cassette con la música que pasaban en la radio, siempre y cuando el locutor no pisara el tema. Le comprabas 4 pilas grandes al Sony y te ibas con la música a todos lados, y podías armar una fiesta donde fuera, hasta que las pilas aguantaran. Durante la Guerra de Malvinas pasé noches enteras sintonizando onda corta para ver si lograba saber algo más de lo que informaban los medios oficiales. Desplazaba muy despacito el botón del dial hasta que entre los sonidos agudos surgía la voz de un radioaficionado. El momento de sintonizarlos era tan emocionante, aunque la recepción fuera tan efímera. Desde aquella radio de galena hasta las radios online de hoy, pasó toda mi vida. Fue y es mi compañía. Como dijo alguien, no me acuerdo quién, la radio es el único electrodoméstico con corazón. La radio es compañía en la soledad. La radio tiene magia. La radio me hizo imaginar que Betty Elizalde era una mujer perfecta. Las 7 lunas. Me acompañaba en aquellas noches de niños afiebrados y cambios de pañales con Angelita Moreno y sus habitantes del silencio. Me sigue acompañando en mis noches de insomnio con Dolina y su venganza será terrible. La radio fue Guerrero Martínez y sus largos silencios, y Nacho Suriani leyéndome los diarios. Fue Evaristo Monti, aquel al que nadie escuchaba, pero todos sabían lo que había dicho. Fue el Expreso de Poli y la música de los 70. Fue la mañana entera de Quique Pessoa y la vereda de enfrente del Bigote Acosta. La radio es el relator que te grita un gol como si fuera el último, y es el oyente que cuenta sus penas en la madrugada. La radio es Orson Welles sembrando el caos con la Guerra de los Mundos. Es Sacristán en Solos a la Madrugada. Es el tipo de la radio del uruguayo Tabaré Cardoso. Me sentaría solo y miraría tu luz, mi único amigo durante mis noches de adolescencia.